Bueno, creo que por lo pronto ya estamos todos, chicos. Bueno, pues otra vez que espero que estén teniendo un buen día y vamos a comenzar con lo que es su clase de biología. En la clase de hoy vamos a ver lo que es la genética del siglo XX y principalmente lo que es ingeniería genética y el proyecto Genoma Humano, que no sé si ustedes alguna vez lo han escuchado por ahí en sus clases o de la prepa o no sé, por ahí por internet en esos amplios lugares de Internet, pero vamos a hablar un poco de eso, que es el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano fue un proyecto a gran escala de nivel internacional, un proyecto de investigación científica, el cual tenía como objetivo principal el obtener una secuencia completa de todo lo que es el mapa genético del ser humano. Lo que aquí querían lograr y que lograron con este proyecto fue obtener la secuencia completa de todo lo que es el ADN humano, secuenciado y mapeado de forma en la que obtuvieron los genes y los bases de pares de bases de nucleótidos específicos en cada uno de los cromosomas, ¿no? Este proyecto se llevó a cabo con la participación de muchísimos países. El principal de todo, pues, fue Estados Unidos, pero también hubieron países participantes como lo fue Canadá, Nueva Zelanda, Francia, Alemania, China, entre muchos otros. Tenemos que decir que lamentablemente en esta ocasión México no fue partícipe de este proyecto Genoma Humano. Sin embargo, no podemos exentar que nosotros también obtuvimos un gran beneficio a partir de todo este proyecto, ¿no? Fue un proyecto que se realizó a partir del año 1990. Tenía una planeación de que este proyecto durara alrededor de 15 años. Ellos planeaban terminar con sus investigaciones y su proyecto en el año 2005. Afortunadamente para ellos, terminaron un poco antes, duraron nada más 13 años, hasta el 2003, que fue cuando se realizó la publicación final de los resultados de este proyecto. Este proyecto fue financiado a partir de tanto instituciones privadas, empresas privadas, como del sector público, que finalmente obtuvo una recaudación inmensa de 3.000 millones de dólares para realizar este proyecto durante estos 15 años. Este número es muy curioso, recuérdenlo porque vamos a verlo un poquito más adelante. Este proyecto, el proyecto Genoma Humano, tenía principalmente tres objetivos. El primero es la creación de mapas genéticos, es decir, identificar cuáles son los genes existentes en el genoma humano, genes codificadores de proteínas, ¿no? Que tuvieran esa función de generar proteínas dentro de nuestro cuerpo. El segundo objetivo fue el desarrollo de mapas físicos, es decir, situar todos estos genes obtenidos en los cromosomas específicos, en cuál de estos 23 pares de cromosomas que nosotros tenemos se encuentran cada uno de estos genes que ellos buscaban obtener a partir de su proyecto. Y finalmente, pues también buscaban la determinación de la secuencia completa del genoma humano, o sea, codificar de manera, digamos que seguida, secuenciar y mapear todos los genes y todos los pares de bases completos, como ya lo dijimos, todo el gen humano. Ellos tenían esta teoría, esta idea que serían de más de 100.000 genes dentro de pues, nuestro ADN, que son sus teorías que tenían en ese momento, ¿verdad? Principalmente este proyecto pues era muchísimo, muy ambicioso. Pero así, con un proyecto tan ambicioso, además del grupo de gente que decía que sí, que vamos a hacerlo, los que estaban interesados en realizar este gran proyecto de investigación científica, también había otra parte y otro grupo de investigadores, los cuales decían que esto no iba a servir de nada, ¿no? Investigadores los cuales tenían la idea de que iba a ser una completa pérdida de recursos, un desperdicio completo de tiempo, de mentes, de científicos completamente capaces, ¿no? Las principales cuestiones que le disgustaban a este segundo grupo de gente eran principalmente cuestiones económicas, por así decirlo. Como nosotros sabemos que hubo
una gran y muy fuerte suma de inversión de dinero. O sea, imaginen, eran $3,000 millones para esa época, para los años 1990. Entonces, imaginen, ¿no?, cuánto dinero sería ahora en este momento. Lo que le disgustaba a la gente era que esta cantidad de dinero y esta cantidad de inversión podría ser invertida en proyectos que tuvieran muchísimo más interés, o por ejemplo, proyectos que tuvieran una repercusión o un beneficio a un muchísimo más corto plazo, que a lo mejor 15 años que planeaban esperar para obtener resultados finales. Otro de los problemas que veían es que, por ejemplo, iba a ser un trabajo completamente repetitivo, que al final de cuentas fue algo así, pero decían que imagínense estar sometiendo a científicos de diferentes países, de diferentes centros de investigación, a realizar el mismo trabajo de secuenciación de pares de bases durante 15 años, realizando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Iba a ser un tema que iba a desperdiciar, por ejemplo, el tiempo de los investigadores al realizar tantos experimentos repetitivos, que no iba a atraer para nada ni mentes de las próximas generaciones a un proyecto que era meramente técnico, que iban a desperdiciar a los investigadores en sus procesos de doctorado y postdoctorado trabajando en un proyecto el cual se iba a tardar muchísimo y no iban a obtener algún beneficio, porque, por ejemplo, en la actualidad, creo que nosotros sabemos que mucho de la cantidad del genoma humano son secuencias de pares de base, los cuales se conocen como ADN basura, entre muchísimas comillas. A lo que se refiere es que la mayoría del gen humano tiene secuencias genéticas las cuales no codifican nada, no codifican ningún tipo de proteína y no tienen una función específica hasta donde nosotros sabemos, ¿verdad? Entonces la mayoría de ese ADN pues se conoce como ADN basura, les digo entre muchísimas comillas, y en esa época también se conocía eso, que había mucha parte del ADN que no se utilizaba para codificación de proteínas. Entonces decían que para qué iban a gastar sus esfuerzos en codificar la mayor parte o el ADN completo si ya sabían que no servía para nada. Entonces tenían esas controversias. Además de ello, pues decían que el hecho de investigar el ADN o el genoma humano de pacientes, o bueno, de sujetos que eran completamente sanos, no iba a generar ningún tipo de ciencia consecuente a esta, o era lo que ellos decían, que por ejemplo, pues normalmente las investigaciones científicas, a partir de la información que tú generas, pues se siguen proyectos subsecuentes siguiendo diferentes ramas de investigación. A partir de una investigación se pueden abrir muchísimas otras, ¿no? Entonces lo que ellos decían es que conociendo este tipo de secuencias, que era ADN basura, que era de sujetos sanos, que iba a hacer lo mismo durante 15 años, pues no se iba a generar ningún otro tipo de conocimiento subsecuente. Entonces, ¿para qué lo hacían, no? Eran la mayoría de las inquietudes que tenía la comunidad científica dividida sobre este gran magno proyecto, que a final de cuentas sus quejas no sirvieron de nada porque el proyecto siguió, ¿no? Pero lo que aquí nuestros compañeros científicos obtuvieron en ese entonces y los resultados posteriores a todo el magno proyecto genoma humano fue que, pues sí, codificaron todo el genoma humano, obteniendo que está compuesto de 3,000 millones de pares de bases, que si recuerdan este número fue algo sumamente curioso, que pues resulta ser que el ADN humano tiene el mismo número de pares de bases que de dólares cuales invirtieron para el financiamiento de este proyecto, ¿no? Que obviamente no fueron 3,000 millones exactos ni de pares de bases ni de dólares, pero fue curioso que esta cifra pues tuviera pues esta relación, ¿no? Esta coincidencia. Aparte de ello, en el genoma humano tenemos un número aproximado de 20,000 genes codificadores,
que pues es muchísimo menor en este caso de los 100,000 que creían que teníamos, pero ya conocemos que dentro de todos estos 3,000 millones de pares de bases, pues hay 20,000 genes, los cuales codifican proteínas. Tenemos que decir que aunque en este proyecto pues sí se encontró todo el gen humano y se conocieron las diferentes funciones de algunos y de la mayoría de los genes codificadores, también hasta la fecha incluso desconocemos para qué funcionan muchas de las partes de este gen humano. Hay muchas partes del ADN, incluso el ADN basura, que por así le dicen, desconocemos cuál es en realidad su función. No significa que no tengan una, sino que nosotros no la conocemos a día de hoy. Esta cantidad de información y de los resultados que obtuvieron, toda esta cantidad del ADN humano, pues la verdad es que es demasiado vasto. O sea, imaginemos que nosotros queremos imprimir toda la secuencia de pares de bases del gen humano en un libro, así como lo vemos en esta imagen. Suponiendo así, necesitaríamos imprimir pues 3,000 millones de letras, ¿no? Acomodadas de esta forma. Y, por ejemplo, para darnos una idea de la magnitud de información que obtuvieron durante esos 13 años, si nosotros quisiéramos imprimir este libro en hojas, tamaño carta, digamos que en un documento tipo Word, donde usamos letra de estilo Arial 12, espaciado normal, así como si ustedes estuvieran escribiendo un Word para su escuela, ¿no? Este, Estas 3,000 millones de letras necesitarían aproximadamente de 800,000 páginas para escribir un libro. Necesitaríamos un libro de 800,000 páginas. O sea, suponiendo que nosotros quisiéramos dividir todo esto en libros de 500 páginas, necesitaríamos alrededor de 1,600 libros para escribir todo el mapa genético humano. Y si nosotros quisiéramos escribirlo en un solo libro, imaginemos que en libros en hojas de máquina que tienen un grosor aproximado de 0,1 milímetros. Si nosotros quisiéramos un solo libro, necesitaríamos un libro de una longitud de 40 metros. O sea, imagínense la cantidad de información que se obtuvo durante esos 13 años para que imprimirlo necesitemos un libro de 40 metros de largo, ¿no? Esta enorme cantidad de información requirió de 3 puntos importantes, para lograr generarla, ¿no? Primero, se necesitaba una producción de datos a gran escala. Para ello, se necesitó durante todo este tiempo, pues, mejorar las técnicas de secuenciación genética que ya eran conocidas para la época. Entonces, este proyecto, además de esa cantidad de información, también obtuvo como beneficio el mejorar estas técnicas genéticas, ¿no? Aparte de ello, necesitó el desarrollo de recursos computacionales muchísimo más potentes y robustos para la época. Esto, aumentó y mejoró toda pues, la tecnología computacional, porque necesitaban equipos impresionantes para todo ese almacenamiento, la gestión y el análisis posterior de los datos que obtuvieron. Y por tercero, se requería de la sociología de la investigación científica, es decir, la colaboración de todos estos diferentes centros de investigación alrededor del mundo y de equipos multidisciplinarios de diferentes redes científicas. O sea, imagínense si con la colaboración de tantos países en el proyecto se tardaron 13 años, un solo equipo de investigación o incluso un solo país no hubiera podido obtener tanta cantidad de información en el tiempo ese. O sea, hubiera sido imposible que un solo equipo lo realizara. Por eso es la importancia de este magno proyecto, de toda la investigación en conjunto que se realizó de todos estos científicos. Permítame un momento en lo que conecto mi laptop, que se me está acabando la pila. Ahí está, una disculpa, que ya lo tengo aquí. Listo. Bueno, ya hablamos de la importancia de este gran proyecto, hablamos de lo que se necesitó para, pues, para obtener toda esta información,
pero a fin de cuentas, ¿de qué sirvió, no? ¿Qué obtuvimos con esto? O sea, sí fue mucho, fue impresionante y fue mucha gente la que estuvo disgustada y al final vieron este beneficio, pero ¿qué obtuvimos en realidad? ¿Qué beneficio obtuvimos de esto? Pues estos beneficios, por ejemplo, en el campo de la medicina, el obtener el mapa genético completo de sujetos sanos, en este caso, que fueron con sujetos sanos, al obtener este mapa genético, digamos, base o normal del humano, pues puede compararse con mapas genéticos de diferentes enfermedades genéticas y hereditarias, e incluso no solamente con enfermedades genéticas, sino con cualquier tipo de personas que tengan predisposición a, por ejemplo, enfermedades metabólicas, y de esta forma se pudo obtener de una manera mucho más sencilla la identificación de si ya tenemos un mapa genético base humano y también lo comparamos con el mapa genético base de una enfermedad, por ejemplo, la hemofilia o el síndrome de Down, síndrome de Asperger, diferentes enfermedades genéticas, se puede obtener cuáles son los genes específicos implicados en la enfermedad, cuáles son los genes que faltan, cuáles son los genes que están aumentados, cuáles son los genes que están disminuidos, dónde está la mutación genética, y de esta forma tener un panorama de identificación de la enfermedad muchísimo más amplio, ¿no? De esta forma podemos diagnosticar estas enfermedades de una manera mucho más específica, mucho más sencilla, y de esta manera también generar posibles tratamientos, porque si conocemos de una enfermedad cuál es el gen faltante y cuál es la proteína que codifica dicho gen, sabemos qué proteína le falta a este ser humano con esta enfermedad para poder tratarlo, ¿no? E incluso de esta misma manera, si nosotros ya conocemos un mapa genético base de dicha enfermedad o de dichos humanos que se predisponen a generar cierto tipo de enfermedades, podríamos diagnosticar a humanos desde que nacen, desde que son bebés. Haces un mapeo genético de esta persona y de esta manera puedes conocer cuáles son las posibles enfermedades que tiene, qué está predispuesto a enfermarse, qué tipo de problemas puede generar en un futuro, y de esta forma o dar un tratamiento preventivo o generar un estilo de vida el cual pues ayude a la persona a no sufrir por dicha enfermedad, ¿no? Es uno de la infinidad de avances médicos que generó este mapeo humano, ¿no? Otros de los beneficios, por ejemplo, en el área del científica, de la biología genética, este tipo de estudios, a pesar de lo que muchos creían, sí generaron estudios subsecuentes en diferentes países, en todos los países en los que se investigó. Por ejemplo, hicieron su mapeo genético de los diferentes genes y obtuvieron este gen específico para dichas proteínas. Por lo tanto, pudieron generar diferente conocimiento posterior a dichos genes específicos. Además, si ellos investigaron cierto tipo de información genética y lo publicaron, por así decirlo, nosotros en otro país podemos obtener esta misma información y generar muchísimo más estudios y información científica subsecuente a ello. Por ejemplo, con esto, avanzar en los tratamientos, identificar a personas que tengan ciertos tipos de genes que a lo mejor no son los causantes de la enfermedad, pero sí son los que predisponen a las personas a tener cierto tipo de problemas metabólicos. Podríamos, y generó un avance en la información genética humana muchísimo, muy significativo, que hasta la fecha todavía podemos encontrar centros de investigación e investigaciones de diferentes científicos, los cuales todavía siguen esta rama genética, obteniendo muchísimos más avances en la ciencia humana, ¿no? Entonces generó un aumento significativo en el conocimiento genético humano. Y otra de los avances que obtuvimos con este proyecto es en la genética o en la investigación de la evolución humana. No sé si ustedes han escuchado esto alguna vez, o bueno, nosotros como humanos, nuestros parientes más cercanos, pues son los chimpancés, los simios, ¿no? Y ustedes
conocen o saben cuánto creen en porcentaje, si en términos de porcentaje, cuánto ADN creen que compartimos nosotros con los chimpancés. Así por dar un número rápido, lo primero que se les ocurra. Bueno, 30, por ejemplo, podría ser, porque pues nos vemos muy diferentes. Sin embargo, si yo les dijera cuánto es el porcentaje que nosotros tenemos, nosotros compartimos con los chimpancés solamente el 98% de nuestro ADN. O sea, de entre un changuito y yo compartimos el 98% de material genético, lo cual es sumamente impresionante. Ni siquiera vámonos con un animal más diferente, por ejemplo, con los ratones. O sea, con los ratones nosotros compartimos el 90% de nuestro material genético. Incluso por eso, y por esas mismas razones son por las que luego utilizamos ratones o ratas en proyectos de investigación animal, porque sus comportamientos metabólicos son muy parecidos a los nuestros. Pero, o sea, imagínense, el 90% de nuestro ADN es igual al de una rata. Incluso vámonos más lejos, una gallina. Con una gallina, o sea, entre un pollo y nosotros, compartimos aproximadamente el 60% de nuestro ADN. Entonces, esto nos puede dar una pauta en casos de la evolución. Este porcentaje de ADN que compartimos nos dice que en algún punto tuvimos antepasados en común, ¿no? Y esto nos genera un mapa evolutivo para saber de dónde vinimos, incluso no solamente con animales, nosotros también compartimos este material genético con algunos virus, con algunas bacterias, con algunos microorganismos, tenemos esas mismas secuencias de ADN. Entonces, esto nos ayuda a saber o a investigar o a conocer un poco más de dónde es que nosotros venimos, ¿no? De dónde salió y de dónde se genera esta evolución humana. Y así como dato curioso, o sea, por ejemplo, conociendo estos datos de porcentajes de ADN que compartimos, o sea, ¿cuánto creen ustedes que sería el porcentaje que compartimos con otro ser humano, con el ser humano más genéticamente distante, por ejemplo, entre ustedes y yo, entre ustedes mismos o cualquier persona que ven en la calle? El porcentaje de ADN que ustedes comparten es del 99.9%. O sea, solamente el 0.1% de nuestro ADN difiere. O sea, entre ustedes y la persona más alejada o más diferente que ustedes puedan ver, solo el 0.1% del ADN es lo que genera la diversidad humana. Que eso es lo máximo, porque por ejemplo entre hermanos comparten incluso todavía más ADN y entre gemelos pues comparten muchísimo más, ¿no? Casi el 100% del ADN es idéntico, casi. Pero es lo que nos puede decir exactamente que solo un pequeño porcentaje de lo que es el ADN, una pequeñísima diferencia, genera, por ejemplo, toda la diversidad humana que hay en la Tierra. Entonces, eso es impresionante. Y es una de las cosas y de los beneficios que nos obtuvo este proyecto Genoma Humano, ¿no? Incluso, pues vamos a ver más adelante, este tipo de información que obtuvimos, pues puede ser aprovechada por lo que es la ingeniería genética, ¿no? Esta ingeniería genética se define como las técnicas o la ciencia para retirar, modificar o agregar genes de una molécula de ADN de un individuo a fin de cambiar esta información genética que contiene, ¿no? Esta edición genética para obtener diferentes beneficios, pues obviamente lo conocemos y no es exclusivamente del ADN humano, ¿no? Hay diferentes cosas que podemos obtener y diferentes beneficios que podemos sacar del, pues de la ingeniería genética. Por ejemplo, creo que la mayoría de todos nosotros lo conocemos, que son los alimentos transgénicos, que ya los han escuchado infinidad de veces en sus preparatorias, en internet, en mil lados, que son alimentos genéticamente modificados. Otras de las importancias de la ingeniería genética, de sus usos, puede ser el mejoramiento de ciertos cultivos, tratamiento de enfermedades genéticas, incluso la producción de medicamentos o el diagnóstico de enfermedades se realiza a través de la ingeniería genética. Vamos a hablar un poco de estos beneficios, por ejemplo, los alimentos transgénicos, que son los que pues, ya lo conocemos, característicos por ser manipulados genéticamente pues, para obtener características concretas. Estos alimentos transgénicos pues, vienen
de tres orígenes diferentes, por así decirlo. Hay origen vegetal, que pueden ser alimentos, por ejemplo, cultivos de maíz o de arroz que se modifican para aguantar mejor las sequías, necesitar menos agua, para tener un crecimiento acelerado, cultivos de tomate que pueden generar, por ejemplo, sus propios insecticidas, alimentos, por ejemplo, como papas que se modifican para que crezcan más grandes, para que crezcan más rápido, cosas por ese estilo, ¿no? Hay alimentos de origen animal, por ejemplo, que podrían ser salmones. Este de aquí de la imagen es un salmón, así es como se ve naturalmente. Pueden ser salmones o carpas que son genéticamente modificados para, por ejemplo, tener un periodo de crecimiento más corto, que a lo mejor en lugar de crecer completamente en un año, pues que crezcan en aproximadamente 8 meses o que crezcan más gorditos, que sean más, pues más grandes, ¿no? Eh, ok, ok, ok. Bueno, lo que sigue pues son los alimentos fermentados. Los alimentos fermentados pues obviamente no se modifican, por ejemplo, lo que es el queso, ¿no? Pero los alimentos fermentados lo que se modifican son microorganismos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, para generar yogurt, quesos, la cerveza, el vino, utilizamos lo que son bacterias o levaduras, pues para fermentar los alimentos. Entonces, en este caso pueden ser, por ejemplo, hongos que se modifican, genéticamente, pues para fermentar queso en un periodo muchísimo más corto de tiempo, por ejemplo, o que generen ciertas características, ciertos sabores, que tengan, que queramos más específicos, o por ejemplo, que se modifiquen levaduras, genéticamente para obtener y fermentar vino, que tenga ciertos sabores, a lo mejor que sea más fuerte, que tenga más sabores frutales, o levaduras que generen ciertos productos químicos que generen estas nuevas experiencias en un vino, ¿no? O por ejemplo, que generen periodos de fermentación que sean muchísimo más cortos para mejorar la producción, o muchas características diferentes, ¿no? Uno de estos ejemplos de alimentos transgénicos, no sé si ustedes han escuchado hablar de la empresa Monsanto, que fue en el año de 1970, en los 70. Ahora, actualmente Monsanto se conoce como Bayer, que hubo unos temas allí, pero en su época, en los años 70, se conocía como Monsanto. Era una empresa que tenía o creó una soya y un herbicida específicos. Digamos que en esa época los agricultores de Monsanto comenzaron a usar un producto nuevo, este herbicida que conocemos aquí que se llama Roundup. Es un herbicida que usaba el glifosato, que es la molécula de aquí, como principal compuesto químico. Entonces, este herbicida lo ponían en sus campos de soya y eliminaba todas las hierbas extras que le hacían daño a las plantas, ¿no? Hierbas que ocupaban sus nutrientes y evitaban que la soya se desarrollara bien. Pues resulta que cuando los granjeros independientes, por así decirlo, compran este herbicida porque ven que funciona muy bien, lo aplican en sus campos de soya y se dan cuenta de algo, dicen, oye, este herbicida pues me está matando la soya, no me está sirviendo de nada, en realidad me está echando a perder los cultivos. ¿Por qué a ellos sí les funciona y a mí no? Pues resulta ser que la empresa Monsanto creó una semilla de soya genéticamente modificada para que sea resistente al glifosato, para que no muera cuando se le aplique ese herbicida. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que nosotros, para querer competir con esas empresas, y Monsanto, pues lo que hizo fue vender tanto sus semillas genéticamente modificadas resistentes al glifosato como el mismo herbicida de glifosato, ¿no? Entonces, digamos que pues suena muy bien, ¿no? Pues tenemos las semillas y tenemos el herbicida y pues funciona perfecto, ya no necesito otra cosa más, pero aquí es donde vienen los problemas y de las principales cuestiones negativas de los alimentos transgénicos, que más que ser un daño a la salud es la monopolización del mercado, ¿no? Porque ahora resulta que los granjeros tenían un problema, para competir contra ellos tenían que a fuerzas comprarle las semillas a Monsanto y su herbicida. No podían ir a otro lado porque si no, no servía para nada. Entonces, esto generaba que Monsanto fuera el único que tuviera el control del mercado de estos alimentos. Y pues en general de todos los alimentos transgénicos, como son genéticamente modificados, pues tienen sus patentes, lo que significa
que pues solamente una empresa, una persona, una compañía va a ser la única que venda eso y va a ser la única que obtenga beneficio. Incluso en esa época había problemas legales porque incluso Monsanto decía que no podías guardar las semillas para seguirlas plantando y luego no podías plantarlas de cierta manera. Monsanto terminó demandando a diferentes granjeros que por uso indebido de las semillas, porque tenían que usarlas de una manera en específico, lo cual generaba un problema económico pues muy fuerte, ¿no? Aparte de ello, pues también existían otro tipo de problemas, aparte de los económicos, como por ejemplo, en este caso en específico, pues resulta ser que como en esa época no había tantas regulaciones, la molécula del glifosato resultaba que era algo cancerígena, pues para la exposición prolongada para los agricultores que lo utilizaban, ¿no? Incluso, pues, se conoce que de varios alimentos transgénicos, pues hay diferentes problemas que se creen que no saben si en el consumo a largo plazo de los mismos alimentos puede generar algún daño en el humano, porque, por ejemplo, cuando se realiza la modificación genética, dependiendo de la técnica la cual utilices para la modificación de dicho alimento, puede llegar a generar mutaciones secundarias indeseadas en el alimento. A lo mejor sí tengo un jitomate que resiste a la sequía, pero resulta que también genera un producto químico que pues que te hace daño cuando te lo comes, entonces pues no sirvió de nada a mi jitomate, ¿verdad? Y ese es otro de los problemas que puede llegar a generar ese tipo de alimentos. E incluso, pues, el rechazo social, ¿no? De los alimentos transgénicos, porque luego la gente dice y viene que, pues, los científicos están intentando jugar a ser Dios, en el que modifican la naturaleza, que por qué hacen eso, que eso ya, por ejemplo, la gente que dice, no, que es una creación de Dios y que no se tiene que hacer eso, que bla, 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 pues, que son cosas malas del diablo, y que bla, así un chorro de cosas que generan pues este rechazo social hacia los alimentos transgénicos, que son una de las principales problemáticas pues que tenemos en este momento, aunque en realidad la que más ha afectado al desarrollo de esta tecnología pues es la misma economía y la monopolización pues del mercado de los transgénicos, ¿no? Otras de las ventajas que hay en la genética, en la ingeniería genética, pues son otro tipo de aplicaciones, a lo mejor no solo en los alimentos, sino también en situaciones médicas, como por ejemplo en el diagnóstico de enfermedades. Hay una cosa que se llama reacción en cadena de la polimerasa o PCR, que a lo mejor algunos de ustedes ya las conocen, pero es una técnica de diagnóstico de enfermedades, donde tomamos o buscamos una secuencia genética específica y la técnica lo que se encarga es de duplicar esa misma secuencia específica que estamos buscando. Si en mi muestra o por ejemplo en mi paciente se encuentra esa molécula, pues la vamos a encontrar mucho más fácilmente. Si no, pues entonces no está y no está enfermo de eso. Esta es una técnica pues, que se realiza a través de la ingeniería genética, que es algo que ha ayudado muchísimo pues, en el diagnóstico de enfermedades. Ahora que hubo COVID, pues era una técnica que se usaba mucho. También pues en la producción de medicamentos. No sé si alguno de ustedes sabe cómo es que se produce la insulina, pero la producción de la insulina, de hormonas o incluso de diferentes vacunas, en el caso específico de la insulina, se modifica genéticamente una bacteria que se llama Escherichia coli, que es una bacteria muy común en todos lados, para que en lugar de producir ciertos productos de la bacteria, se cambia su estructura del ADN y en realidad lo que produce es insulina humana. Entonces es otra forma en la que la modificación genética de diferentes organismos, por ejemplo en estas bacterias, pues genera insulina, genera diferentes proteínas terapéuticas como hormonas o incluso el modificar la genética de algunos virus para hacerlos, digamos que menos agresivos, puede ayudar a generar vacunas. O, por ejemplo, otra de las opciones de la ingeniería genética, pues es la clonación terapéutica. Creo que todos conocemos esta pequeña oveja más famosa que muchas personas, ¿verdad? Que es Dolly, la primera oveja clonada. Todos sabemos eso, pero ¿cómo es que la clonaron, no? La técnica por la cual se clonó a Dolly se conoce como transferencia nuclear de células somáticas, que suena un poco complicado, pero básicamente hagan de cuenta que tomamos una célula adulta, después de la oveja original y desechamos el citoplasma y nos quedamos con el núcleo, con toda su información genética.
Después de ello, obtenemos un óvulo de una segunda oveja, de la cual vamos a desechar el núcleo, la información genética, y después vamos a hacer esa transferencia nuclear de la célula somática o la original hacia el óvulo de la segunda oveja. Después este óvulo se insemina en una tercera oveja y se llega a proliferar y crecer pues lo que es el producto, el feto, y se genera pues el nacimiento de la oveja Dolly, de la oveja clonada. En este caso, pues lo que se busca con la clonación terapéutica es obtener tejidos que no sean diferentes a los de la persona, digamos, que los necesita, ¿no? Si un paciente, o por ejemplo yo necesito un riñón, creo que muchos sabemos que necesitamos buscar a otra persona que tenga un riñón compatible, ¿no? Que a veces es difícil de encontrar. Sin embargo, si yo clonara un riñón de mí mismo, pues no habría ningún tipo de rechazo, porque como técnicamente y genéticamente es mi mismo riñón, pues entonces, pues no hay problema, ¿no? No hay ningún rechazo, que es lo que estamos buscando, ¿no? En este tipo de clonación terapéutica. Sin embargo, nosotros ya conocemos que esto genera diferentes problemas éticos. Y si ustedes no sabían, de hecho hay una película que habla sobre eso, que se llama La Isla. Sale Ewan McGregor y Scarlett Johansson, ¿no? Pero habla sobre, más que de la parte científica, de la parte ética. En esta película, no es un gran spoiler, si la quieren ver de casualidad, las personas ricas del mundo clonan a sí mismos para obtener órganos porque las personas ricas están enfermas, ¿no? Y ya de ahí sale toda la trama. Pero entonces hablamos de cuándo es donde comienza la vida, ¿no? Entonces, si yo me clono a mí mismo, el clon, ¿qué es lo que es, no? También se supone que es una persona, bla, 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 y genera toda esta cuestión ética en la que decimos que en realidad la clonación no es algo que debería de hacerse, ¿no? Por eso ahorita está tan regulada y hay tantos problemas, pero es una de las ideas o de las cosas que queremos buscar con posibles aplicaciones en la genética médica humana y clonación terapéutica, ¿no? Después de ello, pues vámonos un poco más, más a la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahorita en base de la genética, de la ingeniería genética? No sé si ustedes hayan escuchado alguna vez de esto que se llama CRISPR-Cas9. Es básicamente el CRISPR-Cas9 es una técnica de edición genética que se encarga de realizar cortes específicos en el ADN en una secuencia ya designada, para después de ellos, de realizar ese mismo corte, generar algún reemplazo, insertar algún otro tipo de gen. La maravilla de esta tecnología que se generó es que es sumamente exacta, o sea, la secuencia genética que nosotros queramos cortar específicamente es la única que se va a cortar en un ADN y de una manera sumamente precisa y también económica. Por eso es muy buena esta técnica, evitando mutaciones secundarias. Esta tecnología, de hecho, es parte del Premio Nobel de Química del 2020. Fue una creación de dos científicas. Si ustedes lo buscan así, Premio Nobel de Química 2020, les va a salir. Pero ¿cómo es que funciona? Hagan de cuenta que esta tecnología CRISPR-Cas9 ya es un mecanismo inmunológico normal de algunos tipos de bacterias. Resulta que cuando un virus infecta a una bacteria, el virus tiene aquí su material genético, ¿no? Y este material genético lo inyecta en la bacteria para que el virus se multiplique. Lo que hace la bacteria en este caso es que realiza un corte en el material genético de que le inyectó el virus y este mismo material genético lo inserta en su propio ADN. Entonces, habían bacterias que tenían pedacitos de virus acomodados en el ADN, separados por cierta secuencia específica de pares de bases. Este acomodo de material genético de virus en el ADN de las bacterias se conocía como CRISPR, un acomodo CRISPR. Y si se fijan aquí, digamos que este sería el virus espacio, virus espacio. Esto le permitía a la bacteria, digamos que recordar al virus para después, cuando posteriormente volviera a ser atacado por el mismo virus, generaba una proteína específica
que se basaba en este acomodo CRISPR para cortar la secuencia específica de ADN del virus. Esta proteína se conoce como Cas9. Entonces, de esta manera, pues la bacteria se protegía específicamente de ese virus con sus secuencias de ADN. La forma en la que lo aprovechan los científicos, o en la que ellos lo hicieron, es que para nosotros utilizarla necesitamos una secuencia de ADN que tenga un acomodo CRISPR con el gen que nosotros queramos cortar, ¿no? Nosotros podemos generar este CRISPR con cualquier gen que queramos, de cualquier manera. Después de ello, necesitamos el gen Cas9, que se encarga de realizar la proteína que realiza el corte, y una plantilla con otro gen, el cual queramos, yo que sé, a insertar o reemplazar en esa parte que se cortó del ADN. De esta manera, y con esta misma de tecnología, hace poco salió una noticia, que no sé si ustedes la vieron, donde un equipo japonés de la Universidad de Mie, principalmente el investigador Ryotaro Hashizume, en células, en un cultivo de células madre de pacientes de síndrome de Down, eliminaron el cromosoma extra del síndrome de Down. Y es, digamos, que la primera vez que de alguna manera se puede eliminar esta causa del síndrome de Down. Eliminaron todo un cromosoma extra utilizando la tecnología del CRISPR-Cas9 y fue hace poquito, este mismo año fue cuando salió la noticia. Por lo tanto, es uno de los avances más grandes que tenemos por parte de la ingeniería genética. De esta manera podemos encontrar diferentes, pues la cura a lo mejor para diferentes enfermedades antes de que nazca este niño, eliminar la causa de su enfermedad. Nada más que en este caso, pues ya llegan pues las contraindicaciones, pues las contras éticas, ¿no? Donde la gente empezaba a decir, no, pero es que, ¿por qué hacen esto? Porque no hay que ver, por ejemplo, a los niños con síndrome de Down, no hay que hacerlos mal porque los dicen que están mal, porque están enfermos y no sé qué, y salen pues todas las cuestiones éticas y el rechazo social hacia este tipo de técnicas, ¿no? Porque si, imagino, estos años hemos intentado pues hacer que se acepten a las personas con síndrome de Down como parte de nuestra sociedad, y luego llega el investigador que dice que tiene la cura para esa enfermedad, y luego eso podría llegar a generar pues más rechazo a las personas, ¿no? Que es otra cosa que tampoco queremos. Pero sin embargo, pues este desarrollo de estas tecnologías pues ha llegado a generar pues tantos beneficios como esto. A lo mejor no aplicarlo al síndrome de Down, pero sí, por ejemplo, así otros síndromes diferentes o, por ejemplo, enfermedades genéticas hereditarias que generan la muerte del niño al año de nacido. Entonces, imagínense que si utilizamos esa tecnología en el bebé antes de que nazca, pues ahora va a tener una esperanza de vida completamente extendida de un humano sin enfermedades, ¿no? Y es pues parte de todos los avances que se han generado desde el proyecto Genoma Humano, ¿no? Es todo lo que se ha generado a partir de eso, donde la ciencia va generando más conocimiento y de ese conocimiento se genera aún más, ¿no? Por ahora, esta sería la parte de la genética del siglo XX. No sé si les haya quedado alguna duda en algún punto, alguna cosa que no haya quedado clara, no sé, alguna duda que tengan. Mm, Bueno, por aquí dicen que ninguna duda, que todo bien. Bueno, está perfecto. Igual, cualquier cosa, ustedes saben que pueden, contactarse conmigo si hay algún tema que quieran revisar o alguna cosa que no les haya quedado clara, ¿verdad? Pero por lo pronto, pues esto sería todo lo de su clase de biología de hoy.